Vía Pública. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a Vía Pública. La directiva del Frente Amplio llevará a la diputada Maite Orsini al Tribunal Regional Metropolitano del partido, luego de que se conociera un presunto contacto de la parlamentaria con la fiscal Lorena Parra, quien lleva adelante la investigación contra Jorge Valdivia. Ahí está el triángulo que se investiga y que sin duda a toda vista suena al menos complejo. Si tiene algún ribete de ilegalidad, lo determinará un tribunal, pero que suena complejo, lo suena, y raro, suena. Recordemos que el exfutbolista se encuentra en prisión preventiva tras ser investigado por delitos de carácter sexual. Es en ese contexto que la diputada Orsini se habría contactado con la fiscal Parra para alertarla por la filtración de su conversación con una de las denunciantes en un programa de televisión. Es decir, pareja, no sé si exactamente en ese momento, pero una pareja de último tiempo, Maite Orsini, con el acusado, el futbolista Jorge Valdivia. Si en ese momento no eran pareja, por lo menos tenían cierta cercanía, llama a la fiscal Parra para alertarla sobre la filtración de su llamada a la que acusó Jorge Valdivia. Se sigue complicando más ese triángulo desde el punto de vista legal. Bueno, ante esto, desde el Frente Amplio, entonces, comunicaron que se reunirán con la diputada para que ella explique lo ocurrido. Además, se canalizará el caso en la justicia partidaria. Desde el gobierno reprocharon la conducta de la diputada Orsini, asegurando que su intervención ha ido más allá de lo prudente. Vamos a la mesa de conversación. Bueno, y está con nosotros Francisco Leturia, que es abogado de la Universidad Católica, expresidente del Consejo para la Transparencia. Francisco, buenas noches. Gracias, como siempre, estar aquí. Gracias. Más para mí. Uno no debe calificar, pero es de sentido común decir que hay una cierta tendencia, algunos dirán incontinencia o falta de manejo de la diputada en el uso de su teléfono para tomar contacto con personas que parece imprudente, dada la posición que ella tiene, lo haga. Hablábamos de la fiscal Parra, hablamos de la acusadora de su pareja o expareja cercana entonces. Pero si esto fuera a un caso aislado, uno podría decir, bueno, uno puede entenderlo porque está sometida a una tensión, porque su pareja está viviendo lo que vive. Pero si echamos y rebobinamos el tiempo para atrás, recordamos que la misma diputada, por un caso también de su pareja entonces, supongo, Jorge Valdivia, llama a una generala de carabineros, también para no sabemos mucho qué, para pedir un permiso, porque, a ver, ¿cómo primero, desde expresidente del Consejo para la Transparencia, qué se puede hacer de esto y qué no se puede? ¿Dónde está el límite de lo legal? Bueno, primero que nada, yo creo que efectivamente acá hay un patrón de una conducta que se repite en el tiempo, del cual ya hemos sabido muchos casos, y a mí me preocupa mucho más los casos que no hemos sabido. Porque cuando tú haces estas cosas, llamas, pides un favor o amenazas a alguien, muchas veces puedes obtener resultados. Y esos casos nunca los vamos a conocer. Esas personas hoy día sienten vergüenza, sienten que hicieron algo incorrecto o que se dieron a una presión. Y esos casos van a quedar ocultos, ¿ya? Por cada caso que conocemos, es muy posible que haya muchos casos que no conocemos. Ahora, vamos viendo caso por caso. O sea, cuando tú quieres hacer un reclamo, porque, por ejemplo, en el caso de la generala quería que se hiciera un sumario, tú lo dejas por escrito. Si te importan mucho los derechos humanos, los derechos de las personas detenidas, lo dejas por escrito porque te importan. Si tú haces un llamado por teléfono, no queda registro de nada. Es la peor forma para querer hacer algo correcto. Además, no lo haces transparentemente. Dejas registro, te dice, mira, señora fiscal, tengo este reclamo, ella es abogado, Maite Orsini es abogado, ella sabía perfectamente cuál es la vía institucional para hacerlo. ¿Te imaginas tú que todos los diputados de Chile o las autoridades empezaran a llamar por WhatsApp? O todos los chilenos, si finalmente son cualquier persona que se ve involucrada, empieza a mandar recados para hacer valer sus derechos. En el caso de la fiscal Parra, además era un caso ultra conocido por todo el país. O sea, en el mundo del derecho hay un dicho que dice, lo que no está en el expediente no existe. Lo que se trata es de hacer llegar escritos al expediente. Tú no puedes presentar alegaciones, reclamos, porque eso te parece un favor. Si tú quieres presentar algo, preséntalo como un escrito, como lo hacen todos los abogados de Chile. En esto no hay ninguna duda. Entonces, parece muy raro que ella haya usado estos caminos, y no solo una vez, o sea, muchas veces. Y eso, bueno, podemos seguir hablando, pero... Pero es
¿Se configura algún delito ahí? No, yo creo que no. Yo creo que es definitivamente muy imprudente, muy inadecuado, muy poco institucional, no honra al cargo que ejerce, está fuera de los parámetros institucionales. Yo no creo, ahora no había visto las noticias hoy día, pero yo creo que es muy importante que el gobierno, su coalición, trace una línea de lo que son las prácticas políticas que ellos validan, de las que no validan, porque todos podemos tener diferencias ideológicas o si te gusta una política pública u otra, eso es parte de la vida social y discutir y criticar, pero saltarse la fila, llamar por el lado, amenazar en algunos casos, tratar de obtener cosas, esas son prácticas políticas que uno no debiera permitir en ningún bloque. Yo creo que eso es lo que se está manifestando ahora y bueno, ya vi ahora cuando tú estabas hablando, la reacción que tuvo el gobierno y que tuvo su propio partido de decir qué es lo que está fuera de nuestras prácticas, qué validamos y qué cosas no validamos. ¿No podría configurarse algún delito de tráfico de influencia, aunque no se haya materializado? Pero cuando recordemos el caso original del llamado a la generala, era porque estimaba que a Jorge Valdivia, yo no recuerdo exactamente si eran o no pareja o sencillamente eran amigos que salían, pero para el caso da igual, llamar para una persona a la cual le tiene afecto o cercanía, que siente que esa persona, la policía, abusó de sus derechos, no le respetó todos sus derechos, y ella es diputada, se siente con el derecho de llamar a una carabinera para alegarle ese maltrato, como dices tú, en vez de dejarlo por escrito, lo hace de manera más privada. Eso no es intento al menos de tráfico de influencia, querer influir en favor de su Probablemente pareja. pueda ser, yo dejaría en eso que las instituciones funcionaran, pero lo que sí te garantizo es que es una forma de echar a perder las instituciones. Si cada persona se manda como se le da la gana y se salta las reglas que todos tenemos que cumplir para que las cosas funcionen, es algo pésimo, pésimo. Otra cosa, y aquí podemos entrar en otra materia y no soy yo la persona más competente para eso, es ¿por qué? ¿Qué pasó en ella? ¿Qué pasó en ella esa vez? Yo entiendo, puede haber estado acontecida, un poquito choqueada, podemos decirlo, con algún, no quiero decir desbalanceada, pero estaba confundida, bajo demasiado estrés. Pero eso fue una vez, y luego otra, y luego otra, y luego otra. Entonces uno se pregunta, ¿en manos de quién está la República? Son personas, son autoridades, son los que hacen las leyes, son los que están las comisiones investigadoras, es parte de la coalición de gobierno. Entonces es muy importante la señal que den de si esto es parte de lo que la coalición de gobierno representa o no es parte. Francisco, hoy nos enteramos de tu propia boca que en ese contexto de los llamados de la diputada Orsini a la generala por el caso Valdivia y la supuesta detención que infringiendo sus derechos, ¿tú hiciste alguna crítica como la estás haciendo ahora o un análisis? Aquí mismo lo hicimos. Lo análisis como un profesor. Y como lo hizo todo el mundo en ese momento. En ese contexto te llamó y te amenazó la diputada Orsini a ti. Mira, la verdad, a mí me sorprendió mucho esa llamada. Primero pensé que era una pitanza, porque dije, ¿por qué me está llamando? O sea, es muy impropio. Además, yo tenía un cargo público en un órgano de control del Estado. Era el presidente en ejercicio del Consejo para la Transparencia y me preguntaban si esos llamados me parecían transparentes o no. Y no había ni una voz en Chile que los estuviera defendiendo. O sea, era algo muy obvio, muy fácil. No había matices en que pronunciarse, no habían dos opiniones. Y me llamó mucho la atención, primero me escribe, le digo, bueno, si quieres llámame, y me dice lo que hoy día comenté, o sea, tienes 24 horas para pedirme perdón en forma pública de lo que has dicho, porque si no, mis abogados en plural, uno es abogado, ¿sabe? O sea, las 5 empresas en Chile hablan de abogados en plural, lo que ya me pareció también, yo estaba seguro que era una pitanza, durante mucho tiempo estuve seguro que era una pitanza. Ya. Me dice, las querellas están redactadas, vamos a presentar esto para perseguir tu responsabilidad penal. Penal significa cárcel, ojo, eso es literal. Y además acciones civiles y qué sé yo. Y yo dije, no puede, o sea, está amenazando, o sea, hará lo mismo con el Contralor, con los fiscales, con cuánta gente. Porque, y te voy a decir una cosa, y esto recién ahora lo estoy contando, porque esto lo tenía un poco olvidado. En esa semana, a mí me llamó la atención que varias personas que habían sido críticas con Maite Orsini dejaron de serlo y cambiaron de posición. Y yo da para pensar... ¿Te acuerdas de alguien? Sí, pero dejemos el trabajo periodístico para que hagan el chequeo. Después te puedo dar algunas pistas.
no creo que yo haya sido la única persona a la que se llamó. A mí la verdad, y esto quiero ser súper claro también, porque las amenazas son un delito, pero son un delito en cuanto tengan la capacidad real de provocarte un daño, de asustarte. Si uno conoce algo del mundo jurídico, uno sabe que en una democracia una de las cosas más sagradas es poder criticar a las autoridades cuando te parecen... Es como que yo te diga a ti, Matías, te voy a meter preso si vuelves a hablar, si vuelves a presentar este tema en tu programa en la noche. Tú dices, esto es broma, esto no es, esto es una chacota. O sea, no corre. Yo lo tomé como una cosa, como una humorada. Pero una diputada, a una autoridad del Consejo de la Transparencia. Al presidente. Dos autoridades, de alguna manera. Es una cosa muy loca. Por eso yo durante mucho tiempo, de verdad pensé que era... alguien? Sí, lo conversamos con la gente. Primero comenté, me pasó esta cosa, pasó un tiempo, después verifiqué, porque estaba en el Congreso en una reunión, la vi pasar, le pregunté a un diputado, oye, ¿este es el teléfono? Sí, y me dije, no era broma. Porque, a ver, ¿quién en Chile se atrevería? Imagínate que esto pasara con el Contralor. Si vuelves a usted, lo quiero meter preso. O sea, es algo que es muy loco. ¿Volviste a hablar con ella? No, hablé ese día, hablé 2 veces porque se cortó la conversación. Fue una conversación larga, fíjate. Ya. Porque... ¿Y le hiciste ver que te estaba amenazando? Sí, por supuesto, le dije primero. O sea, yo le dije, mira, si yo he cometido algún error, tú me lo dices y yo pido perdón. Pero saca la querella de arriba de la mesa. O sea, además porque... O sea, imagínate, yo no sabía si ella estaba grabando, si ella estaba con más gente. ¿Te das cuenta que se descubre en Chile que el presidente del Consejo para la Transparencia es amedrentable? Que lo llama a alguien, le hace bu, con un argumento además muy poco serio. Mirado con el paso del tiempo, ¿no hubiese sido más prudente que el presidente en ejercicio del Consejo para la Transparencia citara a la prensa y transparentemente dijera, hoy he recibido un llamado de la diputada Orsini y me ha amenazado por críticas que yo he hecho a su labor parlamentaria? Mira, la verdad que, primero que nada, como te digo, nunca lo tomé como una amenaza seria, ni que me hiciera cambiar de opinión. Y además pensé durante mucho tiempo, es que era muy delirante el contenido. Uno no se imagina que estas cosas pueden ser... De verdad. Además, yo tengo un amigo con nombre y apellido, muy bromista, compañero de colegio, no quiero decir su nombre, pero él sabe quién es. Compañero de colegio, de universidad y tenía cargos públicos. Y que siempre hace estas bromas. Yo estaba seguro que era él, o que había le hecho a alguna de sus hijas, algo así. Porque ¿quién se puede imaginar que te pueden amenazar con una querella? Además, en una forma muy teatral. Cuando yo me di cuenta ya había pasado mucho tiempo y sí también, en ese momento lo conversamos en el Consejo para la Transparencia, lo conversé con otros consejeros, con los abogados. Me dijeron, primero, sí, lo conversamos todos sabían. Primero me dijeron, no es delito. No es delito en la forma, porque, si te amenaza Pablo Escobar y te dice tienes 24 horas, tú te asustas. Claro. O si te llama alguien diciéndote una cosa así, tú dices, pobrecito, o sea, ¿qué le pasó? O sea, Segundo, déjame decirte otra cosa. Segundo, la pregunta fue, ya había pasado el tema, a ver, ¿sabes una cosa que me molesta a mí de todos estos temas? Que el país se está cayendo a pedazos, que hay decrecimiento económico per cápita hace mucho tiempo, aumenta la delincuencia, hay problemas habitacionales, aparece un preso con la cabeza arriba del velador. Estamos preocupados de estas cosas. Entonces, en su momento lo pensamos y me dijeron, lo puedo decir además porque fue un muy buen consejo del actual presidente del Consejo para la Transparencia. Había pasado bastante tiempo, el tema ya no estaba. Me dijo, ¿te querés hacer famoso por una pelea que acabas de descubrir que pasó hace varios meses? Porque la Maite Orsini me dijo, ¿de verdad quieres tú levantar ese tema? Cuando estamos, en esa época estaban las fundaciones, había un montón de otras cosas que me parecían mucho más relevantes. Y de verdad, esa vez era la primera oportunidad que estaba, yo podía decir, es una época mala, lo está pasando mal, está descuidada, no... Francisco, yo entiendo el punto, yo no estudié Derecho, lamentablemente, me ha encantado, pero no estudié Derecho, y llego a entender algunos criterios, como diciendo, si me amedrenta Pablo Escobar, es un amedrentamiento. Si me amedrenta una persona que no es un delincuente, sencillamente puede estar mal. Aquí estamos frente a una diputada, no a un delincuente, a una diputada que te podrá gustar o no gustar, pero no tiene la potencialidad aparente de hacerme nada. Por lo tanto, no es un amedrentamiento. Era una cosa medio chistosa, una cosa medio de decir... Mira, no lo voy a calificar yo, pero no era una potencial amenaza para ti, como persona. Pero si se sabía, haz cuenta que un medio sacara esa conversación a la luz, si las instituciones que ustedes representaban se verían o se hubiesen visto eventualmente amenazados por su credibilidad. Entonces,
de alguna manera, la diputada, según lo que tú cuentas, puso en riesgo a su institucionalidad y de alguna manera tú no pusiste la tuya. No, mira, a ver, nosotros cuando trabajamos en esos cargos hablamos todo el tiempo con ministros, con parlamentarios, todo el tiempo estamos teniendo conversaciones privadas y uno obviamente no las filtra. Filtrar conversaciones privadas puede también llegar a ser un delito. Ahora, cuando te llega una conversación así, de alguien que tú de verdad no... O sea, imagínate que no era. ¿Cómo iba a ser un escándalo por algo que no tenía certeza? Segundo... Pero tú ya habías hablado largo con ella, me decís. No, había hablado con una... Claro, había hablado 2 veces en una misma noche. Había hablado con una mujer que se hacía llamar y que te decía, hola, a ver, el cuento del tío yo no lo iba a hacer. Pero era comprobable. Sí, era comprobable, podía hacer un montón de cosas. Tenía que volver a ponerme a hablar con ella y a levantar un tema. A ver, estaban pasando cosas mucho más importantes en Chile. ¿Volverías a actuar exactamente igual hoy día? A ver, en ese momento no sabía, no habían indicios que este era un patrón de conducta. Ahora tenemos un patrón de conducta y probablemente han habido más casos similares. Y bueno, eso fue en parte lo que me hizo decirlo hoy día. La verdad, en su momento fue una cosa, yo dije, no era infrecuente que te llamaba gente para contarte denuncias de municipios. Era un trabajo que uno todo el tiempo está recibiendo llamadas un poco estrambóticas. ¿Y las chequeabas todas? Las derivaba mayormente, pero en este caso era levantar un tema que iba a distraer mucho la atención, que probablemente obedecía a un estado confusional. Yo en ese momento yo decía, si fuese ella, no quiero atribuir dolo, quiero atribuir que está confundida, que está herida, que está complicada, bajo presión, no la voy a echar al agua, no voy a aprovecharme de un mal momento emocional, psicológico de ella para hacer un escándalo público y apuntarla por el dedo. No me parecía lo más relevante en ese momento. Salgamos de ese caso, de ese momento, de esa anécdota, le llamaste tú una mañana, pero es más que una anécdota, creo yo, por lo que representaba cada uno en su momento. Vamos al caso actual. ¿Qué representa el que una diputada llame a una fiscal para hablar de, vaya uno a saber qué le dijo? Y tampoco está del todo comprobado que ha sido el llamado, pero está la denuncia aparentemente. Nuevamente, haciendo una fiscal que tiene que ver con la investigación de su pareja o expareja en ese momento. ¿Qué implicancias tiene? Aquí, nuevamente, si hubiese sido un hecho aislado, alguien de repente te llama, te dice, te puede decir algo impertinente, cualquier persona, te puede hacer una petición impropia. Y uno dice, mira qué raro el desliz que tuvo esta persona, pero es un hecho aislado. Y uno no anda haciendo escándalos por cualquier cosa que suceda. Pero cuando ya es un patrón de conducta, donde además ha tenido choques con la realidad, que a cualquier persona le hacen pensar, chuta, metí las patas, aprendí la lección, no me vuelvo a meter en esto. Pero cuando tú ves que la realidad no te enseña, cuando la conducta se mantiene, cuando no hay una especie de propósito de enmienda o aprendizaje, que es una palabra que está tan de moda en estos días, y que la conducta sigue, e incluso se agrava. A ver, llamar a un fiscal, muchas veces los fiscales dan su teléfono, y obviamente que te lo dan por si es que, oye, me están asaltando en la casa, me robaron los computadores, no para cualquier cosa. Te diría un ejercicio o un uso impropio de una confianza que le dio una fiscal al pasarle el teléfono. Pero cuando es ya un patrón estable y mantenido en el tiempo, uno dice, ¿este es el tipo de representantes que queremos tener? ¿Este es el tipo de político? Ok, en tu amenaza no sentiste que fuera delito, pero en este caso, el que una diputada llame a una fiscal que está... No, yo creo que hay un incorrecto uso de la institucionalidad, porque no hay ningún problema en hacerle una petición a un fiscal o a un juez, y te la pueden denegar. Tú le puedes decir, acá hay una filtración... No en favor de un cercano. No, tú puedes presentar un escrito, tus abogados... La Maite es abogado, ella debería saber eso. Un abogado puede presentar y decir, mira, hay unas filtraciones, por favor, investiguenlas. Mi fiscalía verá sí o no. Puede presentar una querella también. Pero no es el conducto. Las querellas no se presentan por WhatsApp. Tú puedes ejercer tus derechos, pero no los ejerces por WhatsApp. Hoy día la gente pone estos relojitos, los llamados por WhatsApp desaparecen. No lo hace sin dejar registro. Eso es lo que genera daño institucional. Es no usar los conductos, el cauce legal e institucional que todos tenemos que usar. Todos podemos, o sea, es lo mismo que pasa con las empresas o las multinacionales, el lobby. Las empresas se pueden juntar con las autoridades, pero tienen que dejar registro, tienen que hacerlo por la ley de lobby. El problema no es juntarse, no, es hacer las cosas en la oscuridad.
Y eso me parece, sobre todo cuando es una conducta reiterada en el tiempo, cuando es un patrón, y que uno dice, pueden haber habido muchos más casos de este estilo, yo creo que es lo que hace desconfiar de las instituciones, de cómo funcionan las cosas, de lo que se valida o no se valida. Porque yo creo que uno de los temas más importantes acá, y me parece bien la reacción que tuvo el gobierno del Frente Amplio, es decir, mira, nosotros con estas prácticas no estamos de acuerdo. Esto está más allá de lo que debe hacer un parlamentario o cualquier persona que nos represente a nosotros. Francisco Leturia, abogado de la Universidad Católica, expresidente del Consejo para la Transparencia. Muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos. Igual. Que te vaya muy bien. Gracias. Algunos dicen que estamos frente o a puertas de, bueno, es un caso que va a haber una formalización el 15 de enero, pero uno de los casos más grandes, más importantes en cuanto al tamaño de juicios entre empresas. Y se trata de una empresa chilena o de un empresario chileno y una empresa china. Es el caso de una empresa chilena, Australis Seafood, que vende en 915 millones de dólares, son cifras que a uno se le van de la cabeza la cantidad de cero, a una empresa china en 2019, y después de un tiempo la empresa china descubre, o dice descubrir, porque uno no sabe quién tiene la razón, el juicio está por partir, que hubo un fraude de parte del vendedor, que básicamente, en buen chileno, infló el precio o actuó de mala manera para que su precio subiera y vendérselo a los chinos a un sobreprecio. Los chinos se habrían dado cuenta, o dicen haberse dado cuenta, de este fraude, y entonces empieza este juicio en contra de la empresa chilena, o más bien del excontrolador Isidoro Quiroga, excontrolador de la empresa. Está con nosotros Jorge Bofill, que no requiere tanta presentación, es penalista y es querellante en este caso, el caso Australis. Jorge, gracias por estar aquí, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. ¿Es este el caso empresarial más grande, de los más grandes que hemos visto, ¿no? Por el tamaño. Yo diría que este caso tiene tres características. La primera es la que acabas de describir tú. Tamaño involucrado. Efectivamente, por montos involucrados, estamos hablando de probablemente uno de los fraudes más grandes en la historia de Chile. Si fuese determinado como un bueno, fraude. Nosotros sostenemos que yo sé. Y después tiene dos características más, que lo hacen, creo, igual de relevante. Primero, que Quiroga, el señor Quiroga, en cuanto recibió el pago del precio, se lo llevó al extranjero a una compañía que había creado 7 días antes. O sea, inmediatamente se fue la plata de Chile. Los 915 millones millones de dólares. Los 900 y tantos millones de dólares. Bueno, era el controlador del 95%, sí. No del todo. Y la tercera característica, que yo creo que es tan importante como la primera, es que este es un caso que no solo involucra intereses empresariales, sino también la fe pública. Y si me das 30 segundos te lo explico. Por favor. Australis era una compañía abierta a la bolsa desde el año 2011. Australis sobreprodujo sistemáticamente, o sea, produjo salmones más allá de los permisos ambientales con los que contaba históricamente. Eso le generaba ingresos ilícitos, por un lado, y le generaba contingencias por las multas posibles que tenía, por el otro. Todo eso se plasma en estados financieros, ¿ya? Los estados financieros de Australis reportados a la Bolsa de Comercio, a la Comisión para el Mercado Financiero, nunca reflejaron ni los ingresos ilícitos ni el riesgo sancionatorio que tenía por los excesos productivos. Australis fue valorizada, y esto es importante para explicar y entender el fraude. Australis fue valorizada entre los años 2017 y 2018 por bancos de inversión chilenos, canadienses y noruegos. Los noruegos son particularmente relevantes porque son el mercado más sofisticado que existe en el rubro salmonero. ¿Por qué? Porque estaban explorando, entre otras cosas, llevar a Australis a la bolsa de Oslo. Todos esos bancos de inversión valorizaron a Australis en base a la producción proyectada para el año 2019. Los ciclos productivos de salmones son largos, se demoran entre 14 y 18 meses. Cuando ellos valorizaron en el 2018, esos salmones, o los pescados chicos, digamos, ya estaban en el agua. Y todos ellos valorizaron sobre la base de las 70.000 toneladas que iba a producir Australis, que resulta que para los centros que operaba tenía permisos por solo 44.000 toneladas. Entonces acá se valorizó la compañía por el mercado y por los especialistas, comprándose o sin darse cuenta
de que había una producción ilegal que superaba el 50% de lo Y permitido. un banco o un comprador, en el caso de su cliente, la empresa china, no, Joinvio se llama, ¿no? Joinvio. Joinvio. ¿No tienen también la responsabilidad cuando le dicen, yo te vendo algo que te vendo este kiosco, está lleno de oro el kiosco? ¿No tiene responsabilidad de abrir la puerta si a lo mejor hay cajas vacías y no hay oro que yo estoy vendiendo? Es decir, y los bancos de inversión que van a valorizar esta tremenda empresa para sacar la bolsa aquí o en Oslo o lo que fuera, y eventualmente vendérsela a un accionista distraído que compra por un valor que, según usted dice, está inflado. Todas estas personas o los reguladores no son también responsables en el caso que fuese cierta esa sobreproducción. Bueno, yo diría tres cosas. Primero, obviamente, cuando uno entra a una negociación como esta, entra suponiendo que la otra parte está de buena fe y que no está negociando con Alibaba, digamos, ¿ya? Y por lo tanto, los due diligence son revisiones de cuestiones relevantes de las compañías, pero uno no supone que va a ser víctima de una estafa, ni tampoco tiene la actitud de estar en una investigación policial. En segundo lugar, en los due diligence, en este caso en los contratos de promesa, compraventa y compraventa, el vendedor hace declaraciones y da seguridades respecto de la situación de la compañía. En este caso se dieron seguridades respecto de la situación productiva, ¿ya? En tercer lugar, cuando uno va a comprar acciones de una compañía abierta a la bolsa, no necesita hacer un due diligence, porque supone que la información es veraz. Esa es la razón por la cual los bancos de inversión hacían sus valorizaciones sobre la base de la información que entregaba Australis. Pero todo eso era falso, y era falso producto de un fraude extraordinariamente sofisticado, muy bien diseñado, muy bien pensado y yo diría matemáticamente ejecutado desde el año 2015-16 en adelante. ¿Para subir el valor? Para subirle el precio a la compañía, y eso valía tanto para el evento de que se abriera la compañía a la bolsa en Oslo, para que se negociara con alguna otra compañía. De hecho, en paralelo con la negociación con Joinvio hubo tratativas con otras compañías. Y lamentablemente en el caso de mis clientes, que es esta compañía Joinvio, cuando hizo la primera valorización, la hizo sobre la base de la misma información que todo el mundo usaba. Ok, vamos a suponer que uno actúa de buena fe y alguien puede pisar el palito si es que le quieren hacer trampa, suponiendo que este fuera el caso. Ustedes, o Joinvio, compra el 19. ¿Cuándo salta la primera alarma? ¿Cuándo van a tribunales por primera vez o deciden demandar al vendedor? ¿El 23? Hay un evento entre medio, A ver, que es que Isidoro Quiroga y su equipo ejecutivo, especialmente el entonces gerente general de la compañía, diseñaron un bono de retención que el señor Quiroga convenció a Joinvio que tomara, es decir, que retuviera a todos los ejecutivos para pagarles en el tiempo una cierta cantidad de dinero que era una especie de premio por quedarse en la compañía, ¿ya? De hecho, en algún minuto de la negociación, él le dijo a Joinvio: voy a descontar $10 millones del precio que estoy pidiendo para que ustedes se los paguen a mis ejecutivos. Con eso, el señor Quiroga, bueno, él además permaneció como director de la compañía hasta octubre del año 2020, 1 año y 4 meses después de haber vendido la compañía. ¿Y ese, a su juicio, usted, el dejar ese bono para adelante, es, a su juicio, una estrategia para qué? ¿Tener a su gente adentro y siguiera haciendo el fraude que usted dice? Efectivamente, hoy día nosotros tenemos cientos de correos electrónicos, Matías, que hemos reconstruido. Nosotros nos hicimos la misma pregunta que me hiciste tú recién a propósito de las características de este fraude. O sea, cuando nos hicimos cargo del caso, la primera pregunta que nos hicimos es: ¿cómo es posible que aquí, habiendo habido un due diligence, no haya saltado la liebre con respecto a la sobreproducción? Y lo primero que hicimos para poder respondernos a esa pregunta fue hacer una investigación interna, que es una revisión de todos los antecedentes de la compañía, entrevistas a los ejecutivos y a las personas que estuvieran disponibles. ¿Ya habiendo tomado el control? ¿O en el due diligence? No, yo te estoy hablando de lo que hicimos nosotros el año 2023, cuando empezamos a trabajar en este asunto. Y nos encontramos con cientos de correos electrónicos que daban cuenta precisamente de eso, de cómo el equipo ejecutivo que Quiroga logró dejar adentro de la compañía conspiró a favor de sus intereses y en contra de los intereses de Joinvio, manteniendo oculta la situación de la sobreproducción ilícita por todo el tiempo que se pudiera.
Y esta situación empezó a cambiar recién, a mediados del año 2021, cuando llegó una segunda formulación de cargos por un centro que había sobreproducido. Ahí cambió la estrategia, hubo un plan B, empezaron a mostrar algo de lo que estaba pasando, pero recuerda que estábamos en pandemia. Y por lo tanto, todo esto era remoto. Los ejecutivos chinos enviados por Yoibio llegaron a Chile recién en marzo del año 2022. Y cuando llegaron a Chile, empezaron a darse cuenta de que algo olía muy mal. De hecho, ¿Nunca vinieron antes? No, porque no podían. Si se dieron cuenta tan rápido, no podían. Había medidas sanitarias que lo impedían. ¿Desde cuándo que no vinieron? Desde comienzos del año 2020, porque los que estaban acá se fueron por el Año Nuevo Chino y justo los agarraron las primeras restricciones sanitarias en China y pasó todo el año 2020, todo el año 2021, enero y febrero del año 2022, ahí recién llegaron. Y cuando llegaron, empezaron a descubrir que aquí había algo raro. Yo diría no tan rápidamente, porque entender la cuestión técnica en esta materia no es tan fácil. Todos no somos expertos, nos acercamos a las piscinas de salmonicultura, no nos damos cuenta. Pero si estos señores que venían de China, enviados para eso, expertos, llegan después de la pandemia... Es que tampoco eran expertos. Sí, ellos no tenían experiencia previa en el negocio de la salmonicultura. El que se dio cuenta cuando ingresó reemplazando al antiguo gerente general fue don Andrés Lyon, el nuevo gerente. Sí. Él venía de Multi-Expert, tiene mucha experiencia en la industria. Llegó y a la semana le llegó la quinta formulación de cargo. Le vendieron una pomada, por lo decirlo en fácil, respecto a lo que estaba pasando. A él esto no le hizo sentido, se puso a revisar la situación productiva y la descubrió. La llevó al directorio y el directorio entendió el problema que estaba enfrentando y en octubre del año 2022 presentaron la autodenuncia ante la Superintendencia del Medio Ambiente. El señor Lyon, que es un experto que viene de una competencia anteriormente de Multi-Export, se da cuenta, que es un súper experto, vamos a suponer que es un súper experto, ¿cuánto tiempo tardó en darse cuenta de lo que estaba pasando? O al menos decir, aquí hay algo raro. Yo diría que 3 semanas, un mes. Eso se lo pregunto porque los expertos que había antes, con la administración del señor Quiroga, ¿usted cree que ellos sí se dieron cuenta? O sea, esto no es que se dieran diseñado cuenta. Desde arriba. Totalmente. Nosotros tenemos correos electrónicos... No por mandos medios. Nosotros tenemos correos electrónicos que dan cuenta de la historia desde el año 2015. Esto tiene que ver con la dictación del RAMA, del Reglamento Ambiental. ¿Ya? Cuando se dicta esto, se empiezan a hacer preguntas respecto de las nuevas reglas y la sobreproducción. Hay seminarios internos donde se les dice qué es sobreproducir, cómo se sobreproduce. Después de eso empiezan a planificar la sobreproducción en distintos centros. En todos esos correos están involucrados ejecutivos altos de la compañía y el mismo Isidoro Quiroga. Esto pasa por el directorio de la compañía. Es más, ellos ya en 2016 hacían un cálculo de riesgo-beneficio. O sea, esos correos están. Decían, si nosotros sobreproducimos tantas toneladas en este centro, ¿cuántos ingresos extra nos representa? Tanto. Más barato pagar la multa. Y si nos pillaran, ¿cuánto nos representa la multa? Sacaban la cuenta de la multa. Y por lo tanto, siempre optaron por la sobreproducción, no obstante estar en pleno conocimiento de que eso constituía una infracción y que existían riesgos sancionatorios altos que incluso llevan hasta la posible caducidad de los permisos ambientales. ¿Cómo se explica que el señor Quiroga, en esa carta de defensa que él hizo, después de una entrevista al señor Lyon en un diario, el señor Quiroga dice que la administración china, los nuevos compradores, se vieron sorprendidos y por eso, por así decirle, atacan, pero que estuvieron adentro un buen tiempo, compraron el 19 y el 23. Apretan el botón de la alerta, entiendo que a principios del 23. Es a mediados en agosto del año 2022 cuando Andrés Lyon se da cuenta de esta situación. Pero cuando concurren a un tribunal, ¿cuándo es? Eso ocurrió a comienzos del año 2023. Pero la razón es que primero se estaba tramitando la autodenuncia y la autodenuncia fue una cuestión que estuvo reservada hasta que en marzo del año 2023 la Superintendencia del Medio Ambiente la admitió a tramitación. Ahí se abrió la posibilidad de iniciar las acciones legales producto de que ya la Superintendencia del Medio Ambiente habría abierto la puerta a la eventual autodenuncia. Entre 2 y 3 años que pasaron entre que toma el control la compañía china y empieza la autodenuncia o en fin van a tribunales, ¿ustedes creen que ocurre porque
estaba la cabeza de gestión heredada de la administración anterior y estaba cubriendo un fraude de eso ustedes y porque se estaban beneficiando de ello? Por supuesto, o sea, a ver, más que creerlo, es la realidad porque está por escrito. O sea, hay, te insisto, cientos de correos electrónicos que demuestran lo que te estoy diciendo. ¿No es porque los nuevos dueños chinos se estuvieron beneficiando también de la sobreproducción hasta que los pillaron? Que es un poco lo que dice Quiroga. No, eso es completamente falso. Todos esos correos están en la investigación. Todos estos argumentos los ha hecho la defensa del señor Quiroga en el Ministerio Público. Han hecho el argumento de que toda la información estaba disponible en el due diligence, que es como una especie de confesión judicial de que ellos sabían que la información era la que permitía revelar o encontrar el problema de la sobreproducción ilícita. Ustedes sabían y compraron sabiendo, los chinos compraron sabiendo, y que les iba a ir bien con eso. Pero eso es lo mismo que decir que ellos también sabían que la información que estaban entregando en el due diligence era información que permitía detectar la sobreproducción ilícita. Todos sabían, pero a mí me pillaron. Eso, si nosotros dos salimos a la noche y a mí me pillan. Pero cuando yo digo que la información estaba ahí es porque yo sé que era información que permitía descubrirlo, por lo tanto es confesar que ellos sabían de lo que estaban hablando. Por supuesto. Pero efectivamente la administración china, primero por las grandes dificultades que tuvo durante la época del COVID, nunca se enteró de la verdadera situación productiva de la compañía hasta que Andrés Lyon la reveló. Pero quiero darte un dato más. Por favor. En febrero del año 2019, el entonces gerente general, Ricardo Misraji, y a Isidoro Quiroga llegaron a un acuerdo secreto, en virtud del cual Quiroga se comprometió a pagarle a Misraji $2,5 millones, que era algo más que su bono de retención pactado con Joybio, pasara lo que pasara con el bono de retención. O sea, tan guardián o tan gato a cargo de la carnicería, por decirlo más fácil, era la administración que se mantuvo en la compañía, que velaba por los intereses del señor Quiroga, no velaba por los intereses de Joybio. Y de hecho esa es la razón por la cual se encargaron durante prácticamente 3 años de mantener esto oculto hasta que la bomba de tiempo ya simplemente empezó a reventar y tuvieron que empezar a contar una historia distinta, pero que seguía siendo mentira. Joinview ahora lo que quiere es deshacer la operación, por lo que estuve leyendo, ¿estoy en lo correcto? O sea, que se le devuelva lo invertido más una multa, entiendo, son $300 millones más, y que vuelva a manos de Quiroga o sencillamente que se le indemnice, por así decirlo, por algún daño. ¿Cuál es la Aquí pretensión? estamos hablando de dos cosas diferentes porque acá hay distintos procesos andando. La pregunta tuya tiene que ver con qué es lo que se pidió en el arbitraje comercial internacional, que está prácticamente llegando a su fin. La próxima semana hay unos alegatos finales y después de eso se abre el periodo para que el tribunal dicte la sentencia. La petición principal en el arbitraje es efectivamente resolver el contrato, uno podría decirlo más fácil, anular el contrato. Deshacer la venta. Deshacer la venta y que cada uno vuelva al estado anterior de la venta. Alternativamente, si es que el tribunal no considerara eso como viable, es el pago de una indemnización de los perjuicios que tiene que ver con la diferencia entre el valor pagado y el verdadero valor que tenía Australis, que son 600 y tantos millones de dólares, sí, más los perjuicios sufridos posteriormente por Joybio, que son algo así como 300 millones más. ¿Ya? Los procesos penales tienen otro propósito. ¿Ya? Aquí se ha hablado mucho de que lo nuestro es una estrategia extorsiva, que lo único que queremos es sacarle plata al señor Quiroga. Dicen que a ustedes no les fue bien o se equivocaron, los compradores, se equivocaron al calcular el precio, se dieron cuenta adentro que el negocio no era tan bueno como lo esperaron y quieren deshacerlo porque básicamente fue un mal negocio. Eso es un poco lo que dice la defensa del señor Quiroga. Eso es lo que dicen ellos, lo cual es completamente falso. Nosotros estamos persiguiendo un gran fraude, estamos persiguiendo un delito de administración desleal, estamos persiguiendo delitos contra la ley de mercado de valores, porque la información que entregaron al mercado era falsa. Estamos persiguiendo una negociación incompatible en el contrato secreto entre el señor Quiroga y el señor Misraji, y eventualmente estamos persiguiendo lavado de activos. ¿Ya? Pero lo que quería agregar es que para Joybio los procesos penales no son instrumentales a un acuerdo. A Joybio hoy en día no le interesa llegar a un acuerdo con el señor Quiroga. Si es que en la sentencia arbitral nos va bien, como nos va a ir bien, bueno, cobraremos lo que el tribunal arbitral diga que hay que cobrar. Pero las causas penales van hasta el final, y van hasta el final porque lo que estamos haciendo es perseguir las responsabilidades penales del señor Quiroga. Acá también hay una cuestión relevante, Matías. Yo mencioné antes la cuestión de la fe pública.
aquí está involucrada la credibilidad del país como destino de inversiones extranjeras. Aquí está involucrada la credibilidad del sistema judicial para evitar que este tipo de fraudes existan, porque si no la imagen del país sufre mucho. No puede ser que un inversionista extranjero llegue a Chile a hacer un negocio y tenga que suponer que del otro lado no tiene un vendedor de buena fe, sino que alguien que quiere estafarlo. Y si les va mal en este juicio de arbitraje o en sede penal, ¿cómo se puede reponer la honorabilidad del señor Quiroga? Él dice, a mí, a mi familia y todo, un poco la honra, pues es bastante evidente, ha sido bastante dañada. ¿Cómo se repara algo así? Porque ustedes a lo mejor pudieran hablar de esta manera, del gato cuidando la carnicería, del fraude, con nombre y apellido, después de que haya una sentencia, ¿o no? No, pero créeme que en este caso, todo lo que hemos hecho y dicho respecto al señor Quiroga es verdad. Si alguien le ha hecho daño a su imagen, es el propio señor Quiroga con sus actuaciones. Es la verdad del abogado que defiende al conglomerado chino, y yo lo entiendo y no hay ningún complejo con eso, pero si te traigo Juan Domingo Acosta aquí, diría, momento, disculpe Matías, lo que dice el abogado Phil no es así, no es verdad que son ladrones mis clientes. Bueno, pero entonces hágale la pregunta al señor Acosta. No, está bien, pues, pero los riesgos de ustedes de tratar de esta manera públicamente al señor Quiroga. Sí, lo sé. Nosotros los abogados tenemos que comportarnos éticamente y tenemos que actuar seriamente. Créeme que todas las acciones que hemos emprendido y todas las cosas que hemos dicho están fundadas en antecedentes que hemos reunido pacientemente, tanto durante la investigación previa como durante la investigación del Ministerio Público. Por lo demás, el hecho de que el Ministerio Público, en conocimiento de todos los antecedentes que invoca la defensa del señor Quiroga, haya decidido formalizar la investigación, es una demostración de que aquí no somos los únicos que creemos lo que decimos. ¿La Fiscalía tiene alguna convicción de que es adecuado formalizar? Es un dato de la causa. Por supuesto, y esto lo ha hecho después de una investigación súper acuciosa que lleva 1 año y medio. O sea, tampoco estamos hablando de un Ministerio Público que se esté apurando o atolondrando ni nada parecido. Han hecho un trabajo extremadamente minucioso y han llegado a la decisión de formalizar la investigación. Yo por lo que he leído durante estos años, que por la prensa uno lee cómo va el juicio y los descargos de uno y otro lado, sabía de esta cadena de emails. ¿Cuál es el mail más comprometedor en contra del señor Quiroga a su juicio que nos pueda contar? Casi te ustedes son educados para aprenderse cosas de memoria. Me cuesta escoger uno. Pero en mayo del 2018, cuando estaban empezando las negociaciones con Yoibio, los vendedores decidieron que no solo iban a valorizar la compañía sobre la base de las 70.000 toneladas que tenían para el año 2019, sino que además les iban a vender la posibilidad de aumentar la producción hasta 100.000 toneladas. E inventaron un plan de sobreproducción, un plan de producción de 100.000 toneladas, que uno de los que va a ser formalizado, Santiago Garretón, que era el gerente de Administración y Finanzas y a cargo de la planificación de la producción, dijo, aquí te mando el plan con esteroides. ¿Ya? Y a propósito del mismo tema, hay un segundo correo en el cual uno de los hijos del señor Quiroga responde positivamente al plan que estaban diseñando y Garretón dice que bueno que lo hagamos porque tenemos que hacerlo antes de que llegue la Superintendencia del Medio Ambiente y nos sancione por la sobreproducción en Las Córdobas. Las Córdobas son 2 centros de engorda de salmones que cerraron sus ciclos productivos hace 3 años y que no han podido volver a funcionar porque el ambiente quedó tan afectado que hasta el día de hoy la condición es anaeróbica. Australia se ha gastado $3 millones en meterle oxígeno y todavía no funciona. Eso lo sabían en mayo del 2018. 70.000 toneladas de producción tenían y ya eso a su juicio era sobreproducción. El plan con esteroides que usted menciona llegar a 100.000. ¿Cuánto era lo autorizado? 60.000. Y cuando yo voy a comprar algo me dicen, te estoy vendiendo esta salmonicultura con 70.000 como comprador, no mando a un ayudante, secretario, abogado, a decirle, anda a averiguar cuánto es el permiso. ¿Sabe qué, jefe? Son 60. Oiga, pero usted me está andando con 70. Era como de perogrullo hacerlo, ¿o no? Visto en retrospectiva... Sin contar pescado. Visto en retrospectiva, claro. Pero te insisto, en primer lugar,
en la promesa de compraventa, el señor Quiroga garantizó que la producción era legítima. No estoy diciendo... Sí. A ver, te insisto, yo cuando entré en este tema, la primera pregunta que me hice es ¿cómo pudo pasar esto si hubo un due diligence? ¿Ya? Este caso está lleno de detalles, es realmente complejo, tendríamos que hacer una miniserie de entrevistas para los efectos de que pudiéramos entrar en el nivel de detalle. Lo que sí te puedo decir es que durante el due diligence, cuando la gente de Yoibio pedía información respecto de la producción que ya estaba en el agua proyectada, la respuesta interna de ellos era, si les entregamos esta información, van a hacer el cruce y se van a dar cuenta de la sobreproducción. Cuando le entregaban esa información, ¿qué decía? Que no tenían que entregarla, que la proyección de la producción dependía de muchos factores y no la entregaron. Y el primer conteo que hizo el conglomerado chino, una vez que ya estaban en posesión, diciendo, ya aquí estamos, pasó el due diligence, ya pagamos, ¿cuánta es nuestra producción? ¿Cuánto fue su primer conteo? Es que recuerda que la producción del año 2019 eran las 70.000 toneladas. Ellos se hicieron cargo en julio del año 2019. Ya. Y por lo tanto era un dato internalizado por toda la industria, por el mercado, por la CMF, por todo el mundo, los bancos, qué sé yo. Y el aumento del plan productivo empezó para el año 2020 y ahí fue cuando partimos con las medidas sanitarias restrictivas del COVID. Y la gente de Yoibio no pudo venir a Chile por 2 años y 3 meses. Entonces perdieron todo control. De hecho, hay un correo súper interesante del señor Misraji en enero del año o febrero del año 2020, cuando se venían las primeras... El principal ejecutivo del señor Quiroga en su momento. Exactamente, el gerente general de la compañía, que escribiéndole un correo desde la cuenta de Australis a un amigo le dice, a propósito de las restricciones que ya habían en China, para ver, porque recuerde que el COVID reventó en China primero, dijo, lo único bueno de esta situación es que hay un adjetivo muy feo, los chinos no pueden venir a molestarnos para acá. O sea, estaban felices porque en el fondo iban a poder administrar remotamente la compañía informándole lo que ellos querían a los ejecutivos chinos durante todo el tiempo que esto durara. Jorge Bofill, abogado creyente del caso Australis, el 15 de enero se va a hacer la formalización solicitada por la Fiscalía. La Fiscalía son los que solicitan. Pero ustedes como creyentes pueden pedir prisión preventiva. ¿Van a pedir alguna cautelar? Yo no estoy pensando en las cautelares. Como abogado tengo la experiencia de que cuando los querellantes piden cautelares distintas de las que pide el Ministerio Público, normalmente les va mal. Y por lo tanto, lo más probable, esto no es una decisión que hayamos tomado, es que nosotros nos pleguemos a lo que pide el Ministerio Público. ¿Qué va a pedir el Ministerio Público? No lo sé, no hemos conversado con ellos. ¿Y su intuición, porque usted tiene kilometraje en esto, su intuición es que aquí va a haber prisiones preventivas o solicitud de cautelares? Es que la intuición aquí tiene poco que ver, es como que me pregunte qué es lo que a mí me gustaría. Nosotros vamos a esperar a lo que diga el Ministerio Público. Y si no estuviese el Ministerio Público y usted fuese la única parte querellante uno contra otro, ¿usted pediría preventiva? Bueno, pero el sistema chileno no funciona así. Pero quiero conocer su criterio. Bueno, por las penas probables en virtud de los cargos que ya están incluidos en la formalización, uno puede esperar penas efectivas de cárcel, así que razones legales, o sea, si uno tuviera que hacer aplicación estricta a la ley, hay de sobra para que eso pasara. Pero insisto, no es lo que nosotros estamos diciendo que vamos a hacer. Sí, yo sé, pero eso no funciona exactamente. Yo se lo puse como una hipótesis para entender y lograr sacarle su criterio. Para entender su criterio. Me quedo dando vuelta, denme un minutito, porque sé que estamos contra el tiempo. Usted dijo al principio que una de las cosas que le llamó la atención, muy al principio de la entrevista, es que una vez que le pagaron, se demoraron muy poquito en llevarse la plata a una empresa que habían creado fuera. ¿Dónde la crearon? En Delaware. En Delaware, 7 días antes, 7 días antes. El 25 de junio del año 2019. ¿Qué implica eso? ¿Qué quiere decirme con eso? Bueno, una de las formas una de las formas de ocultar plata obtenida ilícitamente es invertirla o reinvertirla en otros lados, y en eso consiste el lavado de activos, pero que es otro delito. La lícita también. Si yo vendo algo lícitamente, cumpliendo los requisitos y pagando los impuestos adecuados, ¿puedo llevarme esa plata también a Delaware? No, por supuesto, por supuesto. Por eso le pregunto, ¿qué implica lo que usted me está diciendo? ¿Qué eventual delito implica lo que usted me dijo? Lavado de activos. Ya. Pero no por llevárselo, sino porque dinero a juicio es por de ustedes malamente es por esconderlo, claro. Es por esconder dinero mal habido. Jorge Bofill, abogado creyente del caso Australis, muchísimas gracias por estar esta noche. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Hacemos una pausa, volvemos, espérenos. Voy a hablar antes que empiece a cantar, porque hablar sobre Frank Sinatra es un pecado mortal. Vamos a ver
24horas.cl, nuestro portal de contenidos y noticias. Hasta 33 grados. Emiten advertencia agrometeorológica por altas temperaturas para este fin de semana. Detalles, 24horas.cl. El tiempo. El tiempo en Santiago, no en New York, para los próximos 5 días. Mire, puro sol, de principio a fin, pero hay un parcial al final. El lunes salen unas nubecitas. Las máximas mañana pasado 31, 27, 28, 27 y las mínimas se mantienen en 9, 10 y 11. Voy a correr por aquí para que lo veamos además. El hombre de Hoboken es el lugar de nacimiento, si no me equivoco. El gran Frank Sinatra, la voz. No requiere presentación, ¿no? Cuando ya estamos a solo 12 minutos solo minutos del 12 de diciembre, recordamos el nacimiento de este hombre. Fue en Los Ángeles en 1915. Francis Albert Sinatra. Una de las voces más importantes en la historia de la música. La biografía de Sinatra es tan interesante como versátil, llena de anécdotas, historias, vínculos con la mafia, no necesariamente que él fuera, sino que vínculos. Un personaje muy llamativo, se han hecho películas, cosas, de todo. Mito, la verdad es un mito Sinatra, cantante, productor, actor, director, presentador de televisión, ganador del premio Oscar, Globo de Oro, en más de una oportunidad. Sinatra traspasó su influencia en el mundo de la música y hasta fue vinculado, como le decía, con la mafia, con más de 1.300 canciones en su registro, 10 premios Grammys. Cerramos con el gran Frank Sinatra, vía pública de hoy y su New York, New York. Buenas noches, que duerma bien y escucha Sinatra. It's up to you.